Hola y bienvenidos a un nuevo video conmigo. ¿Cómo están? Bueno, el video de esta semana va a consistir en preparándonos para la llegada de Xian. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente lo que quiero hacer es dejar la heladera, o bueno, el freezer, preparado con cosas para cuando llegue él, y hacer estos famosos tipo meal prep, para tener varias comidas ya dejadas, cosa de que yo solamente tenga que agarrar del freezer un tupper, calentarlo en el microondas o agarrar, por ejemplo, una porción de tarta y calentarla en el horno. Entonces, mientras yo dejo calentando la tarta o lo que sea que yo dejé ya preparado, puedo hacer otras cosas con él y no pierdo tiempo en tener que cocinar. O más que nada, el miedo es el siguiente. Como saben, Mati trabaja muchas horas, entonces hay muchas horas en el día en las que yo voy a estar sola con él, y esto nuevo. Obviamente no es el miedo a la maternidad, sino el miedo a yo no quiero estar cocinando y tenerlo encima y quemarlo, o que se me queme algo, o nada, más que nada por ese lado. O sea, sé que soy una persona funcional, tampoco me considero tan estúpida y tampoco me considero una persona súper inteligente, pero prefiero, ya que tengo la posibilidad de saber que va a llegar tal fecha, utilizar esto que yo sé. O sea, yo sé que él va a llegar el 4 de junio. O sea, bueno, eso. Xian va a llegar a nuestras vidas el 4 de junio, que es la fecha que nos programaron. Entonces, como tengo la suerte de saber que esa va a ser la fecha de nacimiento de él, prefiero dejarme la mayoría de las cosas que pueda preparadas para que me sea mucho más fácil o mucho más sencillo manejarme con él cuando esté sola. Por lo mismo que les digo, o sea, van a ser muchas horas en el día en las que yo voy a estar sola con él. Y si bien, obviamente, si yo levanto el celular y llamo a mi familia o llamo a la familia de Mati, Hello, motherfucker, van a aparecer. También se trata de poder arreglarme sola y no depender 100% de terceros o de más gente en la casa. ¿Me explico? O sea, también quiero ser lo bastante independiente y funcional como para decir, bueno, estoy criando a mi hijo, no dependo de un tercero. Obviamente la ayuda siempre es bienvenida, y seguramente a lo largo de la semana y a lo largo de toda la vida de Xian necesite a otras personas, más que nada por si, por ejemplo, los primeros meses quiero bañarme o algo así y no se duerme, o se duerme pero no quiero dejarlo solo. Bueno, probablemente en esos casos sí llame a mi suegra o a alguien que venga a verlo para yo quedarme tranquila mientras me estoy bañando, que cosa que no se ponga a llorar y tener que salir corriendo o cosas de ese estilo. Pero en líneas generales prefiero estar solita con él y obviamente manejarme a solas con él. Así que después de toda esta pelorata que les acabo de dar, lo que vamos a hacer básicamente es eso: hacer comidas para el posparto. Tengo varias cosas que quiero hacer, como por ejemplo tartas, obviamente, y también quiero hacerme guiso de lentejas. A mí me gusta mucho, Mati no lo come, pero también porque dije, bueno, quiero comidas que no sean tipo chatarra ni cosas como por ejemplo sacar y cocinarme un patty o hacerme panchos o cosas así, sino comidas de verdad, más elaboradas, cosa de que también no me no sé cómo explicarlo, pero no quiero desajustarme tanto con las comidas, porque no quiero nada que me haga mal tampoco a mí, ni comer fuera de horario. O sea, quiero tratar de seguir manejando ciertos horarios con las comidas, o más que nada tipo cierta alimentación que sea buena, no comer cualquier cosa que esté por ahí o salir corriendo a comprar cualquier boludez en el momento. Obviamente me voy a dar mis gustos como siempre, pero o sea, prefiero tener en casa comida más elaborada, y más si la puedo dejar armada contigo. Así que nada, vamos a empezar a cocinar. En simultáneo voy a ir haciendo varias cosas, y sí es verdad que por ejemplo hay cosas que yo ya dejé hechas, como hervir las acelgas y la espinaca para las tartas, y dejé desde ayer en remojo las lentejas para que estuvieran ya preparadas para ponerlas en el guiso. Eso sí lo hice. Y bueno, obviamente ayer hicimos compras en verdulería y en carnicería, entonces tengo cosas también que tengo que separar para frizar, como por ejemplo milanesas, patamuslo y esas cosas. Así que vamos a ir haciendo eso. Bueno, lo primero que voy a hacer es cortar cebolla para la tarta, por el que tengo que hacer el mejunje de la tarta.
Así. ¿Saben qué es lo más gracioso? Que en algún momento con Mati compramos una picadora de cebolla y eso, tipo, literalmente es una picadora, pero a mí no me gusta usarla. Prefiero picar con las manos. No sé. Siento que es de vago usar una picadora, pero bueno, Mati la usa, así que no le vamos a decir que es un vago. En la sartén voy a tirar la cebolla. Bueno, ahora voy a proceder a tirarle. A ver, creo que me quedé corta con la sartén que decidí usar. Pero bueno, como estas cosas suelen reducirse un poco, nada, si no le paso a otra sartén que tengo ahí. Me parece que es lo que voy a tener que hacer porque quedé muy corta con esta sartén y es mucho relleno. Está para hacer una buena tarta porque me fui tanto a hacerlo como espinaca para una sola tarta porque me gusta mezclar las verduras. Así que voy a pasar esta otra sartén. Y ahora sí tengo más espacio, porque aparte de esto le tengo que agregar queso, crema, huevo y bueno, cuando esté obviamente cocinándola en el horno, el queso. Y algo que también me deja más tranquila con esta sartén, digamos, es un wok en realidad, es que el mango no me quema, porque en esta otra, como tiene el mismo mango del material de la sartén, me quema la mano, entonces tengo que agarrarla con un trapo. Nada, quejas porque es quejarse es gratis básicamente. Pero bueno, a esta hora sí lo voy a condimentar con sal, un poco de pimienta. Yo mucha pimienta no uso porque me pica. Soy medio maricona con eso. Condimento para pizza, o bueno, lo que nosotros conocemos como adobo. Le pongo pimentón y con eso estaría. No soy experta en cocina, todo esto son cosas que aprendí con los años y porque me gusta mucho leer o ver videos de cocina o ver libros así, pero es más que nada por, ¿cómo se dice? Por querer, o sea, no querer desaprender. Todo el tiempo me gusta aprender cosas nuevas. Uno tiene que tener trabajando siempre la cabeza, porque después llega una edad en la que la cabeza ya no trabaja. Entonces, eso. Y a la par, como, bueno, no les había comentado en el video anterior, porque hay veces que no, que yo, son cosas que en la cotidianidad de mi casa yo no me doy cuenta. Pero con Mati habíamos comprado una máquina de hacer pan. Entonces en esa máquina yo puedo, por ejemplo, poner para que se vaya haciendo masa para pizza. Y también voy a dejar frisada pizza, que compré queso, y dejar cortado más o menos los cosos de queso, todos allá, dejarlo frisado así, cosa de que saco, no tengo que tener el queso, o sea, una horma gigante de queso frisada, sino ya friso directamente por cantidad de pizza, digamos, de queso que va en pizza. Bueno, hablé mucho ahí mirando la comida, pero bueno, esto, la máquina que nosotros compramos de hacer pan está acá, se ve ahí, es esta de acá. Entonces bueno, a la par que esto se va haciendo, está alargando más agua. Le tuve que agregar un poco de sal porque lo probé y estaba muy desabrido. A la par que esto, ya en un ratito lo saco. No le voy a poner el huevo ahora, o no sé, voy a ver, porque capaz que si le pongo el huevo se seca un poco más. Igualmente yo siempre lo que hago en lo que es tarta, como yo no le hago, o sea, yo no hago base tarta y arriba le tapo, hago solo la base de tarta y que se vea la verdura. Al ponerle el queso y todo eso, nada, o sea, eso se va a, lo que es el agua, se va a reducir. Entonces prefiero ponerle ahora 1 o 2 huevos y bueno, sí, capaz que queda más compacto. Yo solo hago base, lo que hago es darle una calentada previa en el horno para que la base quede durita, y si esto tiene agua no se me desarme toda porque bueno, o se te pega y demás. Así que bueno, esto lo voy a dejar enfriando, le voy a poner los huevos, lo voy a dejar enfriando y voy a ir haciendo lo de la masa de las pizzas, porque tengo que ver las medidas, y voy a ir haciéndolo de ir dejando cortada la cebolla y la verdura para lo que sería el guiso. De todos modos yo acá tengo, pero ya a mí me gusta agregarle más verdura porque acá es mucho hoja lo que hay.
Entonces yo le agrego un poco más de zapallito y demás. Esto así, a mí, o sea, bueno, acá donde yo vivo, en la verdulería te venden que es como un preparado de sopa, digamos, y venden así por unidad, vos agarrás y te agarrás la cantidad que vos quieras. A mí me pareció que esta cantidad, o sea, es bastante, estaba bien, pero bueno, te lo venden suelto, vos lo agarrás y te servís la cantidad que vos creas necesaria. Y venden, por ejemplo, también bandejitas de ensalada. Nosotros ayer compramos bandejita de ensalada, pero eso es para consumir ahora, o sea, no, eso sí no lo frizo porque nada, después se pone feo. Y por ejemplo, la última vez que compré una bandejita en un lugar que no era este lugar, venía con repollo colorado y bueno, el repollo al igual que el nabo, lo que tiene es que cuando lo cocinas suele largar un olor un poco feo. No es un olor muy rico, suele tener olor a lo que se llama pedo, digamos. Pero nada, me había quedado la sopa azul por el repollo colorado y no nos gustó mucho, la verdad. Pero bueno, igual se consumió, obviamente, no, acá no se tira nada. Pero por eso decidí comprar en este lugar donde compraba siempre. La realidad es que, bueno, el lugar ese donde esa vez que compré la bandejita fue por salir de un apuro. Pero bueno, no nos gustó mucho y justamente porque tenía repollo. Y después, tipo, en la siguiente, porque me quedaba otra bandejita, le saqué el repollo y eso sí, lo tiré. Pero bueno, nosotros porque no estamos acostumbrados al gusto del repollo en sopas y esas cosas. En ensaladas sí lo como, pero Mati no. Es bastante complicado con algunas comidas. Como le decía, por ejemplo, guiso de lenteja él no come. Así que bueno, voy a continuar con las preparaciones. Bueno, ahí ya tengo calentando aceite. Voy a usar la mitad de la cebolla para esta preparación que sería el guiso. Yo sé que algunas personas no le ponen cebolla al guiso. Yo le pongo, pero porque no sé si qué tan real sea, pero algunas personas dicen que le da otro gustito. En mi familia siempre hicimos el guiso con cebolla. Bueno, ¿ven? La parte del pollo que yo les digo que uso es esta. Es como la parte del, o sea, el otro extremo de la alita. Nada, yo uso eso. Y bueno, como les decía, usé la mitad de la cebolla que corté porque la otra mitad la voy a usar para ver si hago un relleno de ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. De pastel de papa, porque voy a ver si también dejo hecho un pastel de papa, aunque sea chiquito, porque bueno, no compré mucha carne picada, la verdad, está todo muy caro. Compré más o menos lo que pude, pero bueno, así que acá sí. Y de acá mismo a veces también le hiervo a Pompis para que sea una perrita feliz y coma su pollito. Lo que voy a hacer es ir guardando acá las milanesas que tenemos para frizar. Eso sí, tengo que separar una para comer hoy, pero después el resto todas al freezer. Hay veces que el cuerpo no te pide ciertas cosas, como está, o sea, a veces el cuerpo se malacostumbra a comer mal. Mientras tanto sigo con el microguiso. Pero eso es lo que tenemos que tratar de no lograr. A ver, tampoco me voy a hacer acá la fitness, porque en realidad, o sea, desde el comienzo, antes de embarazarme y demás, sé que no soy una persona que tiene un cuerpo hegemónico, fitness y demás. Sí hago actividad, o sea, bueno, hacía actividad física desde que me embaracé. La verdad es que me puse un poco, me achanché, pero no soy una persona que no esté en movimiento. Siempre fui una persona en movimiento. Yo hacía mucho baile y demás, y como les dije en algún video, mi cuerpo siempre fluctúa mucho en el peso. O sea, o puedo subir de golpe o puedo bajar de golpe. Pero
sí, soy más consciente de mi alimentación, no tanto por el hecho de, como les digo, bajar de peso y quedar de un figurín, porque en realidad, o sea, yo sé que muy probablemente cuando me saquen a Jean vuelva al peso con el que yo me embaracé, o quizás no, porque en muchos casos pasa que no volvés, o cuesta mucho volver, pero no por eso me voy a sentir mal. O sea, siempre uno tiene que ser consciente de que, más si fuiste mamá, tenés que ser consciente de todo lo que tu cuerpo atravesó durante 9 meses, pasó por un cambio gigante y es obvio que no va a volver a ser el cuerpo de cuando antes que te embarazaste. O sea, uno está muy idealizado por las redes. Entonces, nada, o sea, a veces juega muy en contra en la cabeza eso y te juega una mala pasada, más porque teniendo en cuenta que estás en una época postparto donde estás muy sentimental, estás muy sensible, estás muy propensa a tomarte todo de forma quizás negativa o quizás no, pero sí muchas cosas te movilizan y te sensibilizan, y ver que quizás hay mucha gente que sigue con su vida normal o su cuerpo y qué sé yo, y a vos te cambió todo, también te sensibiliza mucho. Y yo lo veo, por ejemplo, en influencers como, bueno, no sé si la van a conocer, quizás sí, pero Melody Luz es una influencer que no sé si ella se considera influencer, pero bueno, ella es profesora de danza, de heels particularmente. No sé si da otros tipos de danza, sé que también hace otros tipos de danza, pero ella es más que nada profesora de heels. Y por ejemplo pasa mucho y recibe muchos comentarios acerca de su cuerpo, porque en sí ella es una persona que es muy delgada, muy delgada. Y quizás hay veces que cuando estás en tus días, una se hincha. Cuando sos muy flaca, esa hinchazón puede pasar como si fuera un embarazo. Entonces hay muchas veces que le comentan como, ay, se viene el segundo, ay, no quedaste igual que el anterior, o cosas así. Y obviamente, tipo, también depende de tu mentalidad. Yo creo que en su momento, no sé, obviamente, o sea, es una suposición mía, pero quizás en su momento esos comentarios a ella sí le afectaban, y hoy en día que su nena es más grande, que ya como que está parada desde otro lugar, no le importan tanto. Pero bueno, eso es un influencer, ¿ya? Imagínense la cantidad de cosas que pasan por fuera. Hola, buenas. Bueno, mientras se sofríe la cebolla, a esto le vamos a agregar las verduras. Yo creo que ahí está bien. Pero es para hacer bastante platitos de guiso separados. Bueno, después del último clip que vieron, que estaba terminando de hacer el guiso y empecé a hacer el mejunje para el pollo, o sea, para las empanadas de pollo, ya lo terminé. Después lo que hice fuera de cámara, con ayuda de Mati, obviamente, fue cortar verduras y terminar el pastel de papa. La verdad es que eso no se lo grabé porque, bueno, como estábamos con Mati, estábamos charlando y nada, o sea, pobre, estábamos hablando de cosas y así, y también estábamos mirando una serie a la par. Entonces, nada, decidí no grabarlo, pero bueno, se imaginarán que lo único que hice fue terminar de hervir las papas, hacer el mejunje del relleno del pastel de papa y nada, después armarlo. Eso. Y bueno, después nada, tipo, habíamos comprado zapallito, no recuerdo si se los mencioné, pero bueno, eso también lo corté para tener para hacer revueltos. Y bueno, ese ruido que escuchan, no sé si lo van a escuchar, pero bueno, básicamente esa es la amasadora que está haciendo la masa para las pizzas, básicamente. Que eso, bueno, ahora tengo que hacer el tuco. Mati también se encargó de cortar y picar cebolla para tener cebolla picada, pero eso ya es una cuestión de cotidianidad. O sea, nosotros hacemos eso siempre cuando compramos cebolla para poder tener cebolla frisada y no tener que andar picando todo el tiempo la cebolla. Más que nada también porque como quizás no es algo que consumimos a diario, lo mismo que las papas, tratamos de tenerlo tipo... O sea, las papas, por ejemplo, cuando yo compro y sé que me van a quedar, lo que hago es pelarlas y dejarlas en agua adentro de la heladera para que no se me pongan feas, porque si no, donde las tengo que guardar se suele, o sea, como es un lugar oscuro, o sea,
es un lugar de mueble, pero igual se llena de bichitos. Entonces, para que no pase eso y no le agarren las moscas ni nada de eso, prefiero literalmente dejar picada y al freezer o en agua y al heladera. Bueno, mientras les muestro, les voy comentando, ¿no? Obviamente. En estos tuppers de acá tengo 4 que, o sea, son de distintos colores, pero bueno, guardé guiso. Esto es equivalente a un plato de guiso aproximadamente, pero bueno, cualquier cosa, si me quedo con hambre o algo, tengo frutas, también compramos un montón. Y si no, bueno, me voy a ir gestionando de frutas. Que acá solo puse anco trozado, que bueno, esto me sirve para hacer purés mixtos o en algún puchero si lo hiciera o lo que sea. Acá, este sí no se los voy a abrir porque me cuesta mucho cerrarlo y aparte es un poco incómodo, no sé si ven. Acá está la cebolla que cortó Mati, que es todo un tupper de cebolla ya picada y demás. La tarea se la di a Mati básicamente porque él le gusta usar la picadora de cebolla. En este y este, que son iguales, tengo los zapallitos trozados para hacer revueltos o para hacer nada. Más que nada, o sea, yo hago revuelto de zapallito y suelo ponerle huevo, papa y si tengo alguna proteína le pongo, si no, la proteína vendría siendo el huevo. Obviamente está mal porque tendría que ponerle una proteína tipo cárnica. Bueno, y por último, el pastel de papa que ya queda así frisado, está todo envuelto en film, para directamente guardarlo así y el día que lo queramos consumir lo saco, lo meto al horno, le doy una calentadita, cualquier cosa, le pongo un poco de queso y listo. Bueno, y después otras cosas que hicimos, pero bueno, no se las voy a mostrar porque ya están en el freezer. Habíamos comprado morrones, así que eso también lo piqué todo y ya lo puse en un tupper para frizar. Tengo los anco cortados como para el horno en rodajitas. Y bueno, el pollo, pero como siento que hay gente que podría impresionarse, prefiero no mostrarlo. Ya igual mostré un poco antes de pollo, pero siento que cuando se trata de la pata muslo, como suele tener más sangre, nada, puede ser impresionante para algunas personas. Así que nada, trocé eso y lo puse también en unos tuppers para frizar. Nosotros compramos 3 kilos y o sea, en los 3 kilos venían 3 juegos. Así que eso nos alcanza a nosotros para 3 comidas o incluso más, dependiendo qué hago. O sea, si hago puchero nos alcanza para 4 comidas o así. Pero bueno, si las comemos al horno con puré como vamos a hacer mañana, eso es una comida. Después, lo que me queda por hacer, lo último sería eso, las empanadas, que eso me voy a poner a hacerlo ahora mientras miro una serie. Les voy a mostrar un timelapse pequeño corto de cómo las hago. No tiene mucha ciencia, la verdad, y cómo me quedó también el mejunje, digamos. Y por otro lado, hacer las tartas, que eso lo que voy a hacer ahora es poner las bases en la tartera y dejarlas un ratito en el horno para que tomen piso. Para que, bueno, como les había dicho, o sea, no me quedó tan líquida, pero prefiero prevenir eso. Y ya, después lo último que me quedaría por hacer serían las prepisas, una vez que termine de amasarse, que creo que de ahí salen 3 prepisas. Y bueno, si eso, voy a hacer 3 más para dejar hechas. Y creo que más nada, o sea, yo creo que con eso estamos bastante bien de comida, pero bueno, capaz en el medio alguna que otra cosita compremos para consumir. Obviamente no, con esto tampoco significa que no vamos a comprar otras cosas. Después sí, otras cosas que compré fueron fruta, manzana, naranja, banana, pero la banana suele echarse a perder más rápido, la manzana y la naranja no tanto. Así que en líneas generales cuando compro, lo que compro es bastante naranja, como para hacer jugo, y manzana, pero siempre compro manzana verde porque las otras manzanas, las arenosas no me gustan, y las rojas, o sea, la roja me encanta, pero si es de la que es firme. Si es de la arenosa, no la como, entonces como nunca sé, o sea, con las rojas nunca sabes cuál te va a tocar, prefiero no comprar directamente las verdes y comer esas, aunque son un poco más ácidas, pero bueno, nos gusta igual. Así que voy a proceder a guardar todo esto en el freezer haciendo Tetris y por lo siguiente, las empanadas. Este es el mejunje de las empanadas.
Y acá voy a hacer la salsa de las pizzas. Ya por allá tengo leudando la masa al lado del horno. Bueno, si logran apreciar ahí, van a darse cuenta que a diferencia de la cebolla que yo usé, que fue cortada a cuchillo, o sea, pseudo picada a cuchillo, esta es más chiquitita porque la picó Mati con la maquinita. La producción aprobada. Buenas, hoy es lunes 25 de mayo. El último clip que vieron fue de ayer a la noche. Podrán ver mi cara de sobrepasada totalmente. Pero ¿qué pasó? Ayer estuve cocinando durante 8 horas seguidas. En el medio obviamente paré un pequeño lapso para cenar. Pero todo lo que yo cociné lo empecé a cocinar a las 6 de la tarde más o menos. Y terminé como a la 1 o 2 de la mañana. La verdad es que no estaban en mis planes. Después eso me pasó factura porque no me daba más la cintura y me dolía muchísimo la pierna. Me desperté a la mañana con un tirón en la pierna derecha y era esos espasmos musculares que te aprietan todo el músculo. Me lo soltaba y me lo volvía a apretar. Entonces les juro, así me pasó como 4 veces, en el mismo lapso de tiempo. 4 veces en las que se me tensaba el músculo y se me destensaba. Lo que está pasando con la luz es porque afuera están usando una soldadora y eso hace que baje la tensión acá adentro. Nada, por las dudas. Bueno, lo que terminé ayer fueron las tartas, las empanadas y las prepisas, que al final me salieron 2 prepisas grandes y una individual muy chiquitita. Voy a ver si hoy hago un poco más de masa para poder dejar más prepisas preparadas. Igual no consumimos tanta pizza, pero bueno, también eso salva un montón para que Mati se lleve al trabajo y no tenga que andar recalentando o pidiendo a alguien que le caliente la comida, porque bueno, es más fácil, más sencillo, pero bueno, para dejar hecho eso. Después tengo pan frisado, que eso, bueno, yo ya tenía, igual como tengo la máquina para hacer pan. Si yo, por ejemplo, me dejo la noche anterior haciendo el pan y el otro día me levanto, está el pan hecho o para desayunar o acompañar alguna comida. Y bueno, nada, en principio es eso. Lo que me falta por hacer, básicamente, es las tartas las tengo hechas, pero tengo que agregarles el queso arriba y primeramente cortarlas en porciones para dejarlas separadas en porciones ya para frizar. Y las prepisas, cortarles el queso y ya dejarlas con el queso como para directamente sacarlas y ponerlas al horno. O sea, no quiero frizar la horma entera como he hecho en otras ocasiones, porque después tengo que sacar toda la horma de queso, cortarla para ponerla en las pizzas y después me queda quizás la mitad de una horma de queso desfrizada que sí o sí tengo que usar durante la semana porque si no se echa a perder. O sea, no puedo frizarla porque pierde la cadena. Así que vamos a hacer eso y ahí estaría todo lo que queríamos hacer para, digamos, posparto. Obviamente igual les voy a dejar una lista después, más al final, con todas las comidas que hice y si me acuerdo en el momento por cada comida que cómo hice las cosas o cantidades, no porque no recuerdo las cantidades, pero sí las recetas. Pero bueno, hay miles de recetas de comida en internet y la realidad es que esto es desde lo que yo cocino o suelo cocinar en mi casa o cómo yo suelo hacerlo en mi casa. Entonces quizás no soy la más apta bromatológicamente para dejarles una receta, pero bueno, quizás para alguien que esté preparando sus comiditas postpartos les sirva.
Bueno, por acá paso a comentarles. ¿Por qué escribí freezer de adentro y freezer de afuera? Efectivamente el freezer de adentro es este, pero afuera tenemos un freezer que compartimos, que ahí también puse un par de cosas. Por eso mismo lo de freezer afuera, freezer adentro, para tener un registro puntual de qué hay. O sea, que cuando se consuma acá adentro, por ejemplo, un tupper de empanadas, yo sé que afuera tengo otro tupper de empanadas. O un tupper de tartas, yo sé que afuera tengo otro tupper para traer acá. Nada, eso es todo lo que cociné, básicamente. Ahora les voy a mostrar cómo quedó el freezer. El de afuera no, porque nada, es básicamente lo mismo que hay acá, pero cómo quedó acomodado lo del freezer de acá adentro. Y eso sería todo lo que, todo lo que y eso sería todo lo que planeo dejar hecho, digamos, que para mí es bastante comida. Yo creo que por lo menos un mes con esa comida tiro. Y si no es un mes, por lo menos bastante tiramos. Teniendo en cuenta que también en el medio quizás salgamos no vamos a salir a ningún lado, pero me refiero a quizás en el medio compremos algo como para salir de un apuro o alguna cosa así, en el caso de que lo necesitemos o por ejemplo tengamos muchas ganas de comer otra cosa como no sé, alguna carne al horno o algo así, porque es verdad que la mayoría de las proteínas que yo tengo en este momento frisadas son con pollo. Entonces yo mucho de comer carne y esas cosas no soy tan amante. La verdad es que tengo que tener muchas ganas de comer algo con carne. Sí suelo comer tucos y esas cosas, pero y el gordo sí es más de disfrutar quizás no tanto cosas con carne, pero sí quizás más salsas y esas cosas con carne. Entonces quizás en una de esas, un día, un domingo o un sábado por la noche tiene muchas ganas de comer salsa, bueno, se compra para hacer en el momento, pero igual yo creo que con todo lo que cocinamos un mes sin tener que hacer grandes comidas, tiro. Y estando bastante bien alimentada. Así que nada, les voy a dejar, les voy a mostrar cómo quedó el freezer acomodado. Bueno, como pueden ver, esta es la perspectiva final del freezer. Acá dejé al final una tarta que no me entró en un tupper, pero bueno, la cerré bien en film. Acá hay empanadas, acá están las pizzas, el queso que lo corté en 2 partes para frizar, por allá atrás están las verduritas, cebolla, guisos. Por acá hay un tupper que, bueno, obviamente tenía banana cortada como para hacer licuados, que eso le gusta más al gordo. Y allá arriba, bueno, salchichas que quedaron de lo que alguna vez compramos para consumir. Así que nada, como les digo, tengan en cuenta que lo que está en el freezer es lo que está acá y más lo que hay afuera. Entonces hay bastante comida. Nada, espero que sea lo más leve posible y quizás también, nos estamos adelantando bastante en el sentido de que a lo mejor con el gordo sí podemos hacer un montón de cosas y uno en el pánico de todas las cosas que te dicen, te asustas y demás, entonces terminas como agarrándole cierto miedo a ciertas cosas o queriendo ser precavido de ciertas cosas para que a último momento no te agarren como despistado, digamos, ¿no? Pero bueno, veremos cómo se van a ir dando las cosas. En líneas generales, obviamente prefiero 1000 veces tener el freezer lleno de comida hecha y demás. También por una cuestión de que, como les había comentado al principio, cuando no suelo tener este tipo de cosas, yo esto lo hacía antes, incluso cuando los dos trabajábamos y pasábamos muchas horas fuera de casa, más que nada yo, porque suelo tratar de variar bastante en las comidas. Y cuando no pasa eso, que por ejemplo me dejo estar con las comidas, empezamos a comer muy mal. Entonces, para no repetir esos patrones de empezar a alimentarnos mal, porque realmente, alimentarnos mal, como les había mencionado, es comer porquerías o gastar quizás un dineral en comer una comida en el día y después no te rinde. En cambio, por ejemplo, nosotros acá hicimos una buena compra, gastamos un presupuesto, pero dejé hechas varias comidas para todo lo que es el posparto, por lo menos.
También otra cosa que tener en cuenta que, bueno, yo no sé cómo me voy a recuperar de la cesárea, si para mí va a ser más fácil, más difícil, cómo va a ser mi recuperación. Y también esto que, bueno, voy a estar muchas horas sin Mati en la casa. Obviamente, como siempre digo, tengo el plus de que puedo llamar a cualquiera de mis familiares si van a venir en el momento, pero lo ideal es saber manejar sola, porque obviamente, o sea, tengo que yo trabajar mi situación como madre, ¿no? Obviamente. Así que nada, sin nada más para decir, y espero que este video no quede tan largo ni tan tedioso, nos vemos en un próximo video.